Capítulo 13. ¿Seguridad para quién? Washington se protege a sí mismo y al sector empresarial. La cuestión de cómo se determina la política exterior es crucial en los asuntos mundiales. En este capítulo proporcionaré unas pocas pistas sobre cómo, en mi opinión, se puede explorar ese asunto, si bien me ceñiré a Estados Unidos por varias razones. Primero, Estados Unidos no tiene rival en su relevancia e impacto globales. En segundo lugar, es una sociedad muy abierta, posiblemente única en ese sentido, lo cual significa que la conocemos mejor. Por último, es el ejemplo más importante para los estadounidenses, que pueden influir en las opciones políticas de su país. De hecho, también es así en otros casos, en la medida en que sus acciones pueden influir tales opciones. Los principios generales, no obstante, se extienden a otras grandes potencias y mucho más allá. Hay una versión estándar común a las tendencias académicas, las declaraciones del gobierno y el discurso público. Esa versión sostiene que el compromiso principal de los gobiernos consiste en garantizar la seguridad y que la principal preocupación de Estados Unidos y sus aliados desde 1945 era la amenaza soviética. Tal versión se puede evaluar de varias formas. Una pregunta obvia es qué ocurrió cuando desapareció la amenaza soviética en 1989. La respuesta: todo continuó igual que antes. Estados Unidos invadió de inmediato Panamá, donde, posiblemente, mató a miles de personas e instaló un régimen clientelar. Eso era una práctica habitual en los dominios controlados por Washington, pero aquel caso se salía de lo habitual. Por primera vez, una acción fundamental de política exterior no estaba justificada por una supuesta amenaza soviética. Para contrarrestarlo, se inventaron una serie de pretextos fraudulentos para la invasión que no soportan el análisis más ligero. Los medios participaron con entusiasmo y alabaron la extraordinaria hazaña de derrotar a Panamá, sin preocupación alguna porque los pretextos fueran ridículos, que la acción en sí constituyera una violación radical de las leyes internacionales y que fuera condenada firmemente en otros lugares, con especial severidad en Latinoamérica. También se pasó por alto el veto de Washington a una resolución unánime del Consejo de Seguridad, que condenaba los excesos cometidos por las tropas estadounidenses durante la invasión, con la única abstención del Reino Unido. Todo como de costumbre. Y todo olvidado, lo cual también es una costumbre. Subtítulo: Del Salvador a la frontera soviética. El gobierno de George H.W. Bush estableció una nueva política de seguridad nacional y adjudicó un nuevo presupuesto de defensa para el derrumbe del enemigo global. Era muy parecido al anterior, aunque con pretextos nuevos. Resultaba necesario mantener un ejército casi tan numeroso como la suma de todo el resto del mundo y de tecnología mucho más avanzada, pero no para defenderse de la desaparecida Unión Soviética. Esta vez la excusa era la creciente sofisticación tecnológica de las potencias del tercer mundo. Algunos intelectuales disciplinados comprendieron que había que evitar caer en el ridículo, de modo que mantuvieron un oportuno silencio. Estados Unidos, insistía la nueva política, debía mantener su base industrial de defensa. La expresión es un eufemismo. Se refería a la industria de alta tecnología en general, que depende en gran medida de la amplia intervención del Estado en la investigación y el desarrollo, a menudo bajo el paraguas del Pentágono, en lo que muchos economistas continúan llamando la economía de libre mercado de Estados Unidos. Una de las estipulaciones más interesantes de los nuevos planes tenía que ver con Oriente Próximo. Se dijo que allí Washington debía mantener fuerzas de intervención, pues se trataba de una región crucial cuyos problemas fundamentales no podían dejarse a las puertas del Kremlin. Contra 50 años de engaño, se reconoció en voz baja que la preocupación principal en aquella región no eran los soviéticos, sino, más bien, lo que se denomina nacionalismo radical, es decir, el nacionalismo independiente que no está bajo el control de Estados Unidos. Todo eso pesa en la versión estándar, pero pasó desapercibido. O quizá porque tiene peso pasó desapercibido. Inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, que puso fin a la Guerra Fría, ocurrieron otros hechos importantes. Uno sucedió en El Salvador, el principal receptor de ayuda militar de Estados Unidos aparte de Israel y Egipto, que entran en una categoría especial y con uno de los peores historiales del mundo en cuanto al respeto a los derechos humanos. La correlación es muy estrecha y bien conocida. El alto mando salvadoreño ordenó al batallón Atlacatl que asaltara la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de los jesuitas, y asesinara a 6 destacados intelectuales latinoamericanos, todos sacerdotes, entre ellos el rector, Ignacio Ellacuría, y todos los testigos, es decir, la empleada doméstica y su hija.
El batallón ya había dejado un rastro de sangre de las miles de víctimas habituales en el curso de una acción dirigida por Estados Unidos en El Salvador, parte de una campaña más amplia de terror y tortura en la región. Todo según la costumbre, pasado por alto y casi olvidado en Estados Unidos y por sus aliados, otra vez una operación de rutina que, si se mira el mundo real, dice mucho de los factores que impulsan la política. En Europa tuvo lugar otro suceso importante. El presidente soviético Mikhail Gorbachov accedió a permitir la reunificación de Alemania y su ingreso en la OTAN, una alianza militar hostil. A la luz de la historia reciente, aquella concesión fue extraordinaria. Había un quid pro quo. El presidente Bush y el secretario de Estado James Baker aceptaron que la OTAN no se extendería ni un centímetro hacia el este, es decir, a Alemania Oriental. Sin embargo, eso es lo que hicieron al instante. Gorbachov, naturalmente, se indignó, pero cuando se quejó, Washington le explicó que solo había sido una promesa verbal, un pacto entre caballeros, y, por tanto, sin valor. Si era tan ingenuo como para aceptar la palabra de los líderes de Estados Unidos, era su problema. Todo eso también era la costumbre, como lo era la callada aceptación y la aprobación de la extensión de la OTAN en Estados Unidos y en Occidente en general. El presidente Bill Clinton extendió luego la OTAN hasta la misma frontera de Rusia. Hoy, el mundo se enfrenta a una grave crisis que, en no menor medida, es resultado de aquellas políticas. Subtítulo. El llamamiento a expoliar a los pobres. Otra fuente de pruebas es el registro histórico desclasificado, que contiene informes reveladores de los motivos reales de la política estatal. La historia es rica y compleja, pero hay unos pocos temas recurrentes que desempeñan un papel dominante. Uno de ellos se articuló con claridad en una conferencia del hemisferio occidental convocada por Estados Unidos en México en febrero de 1945, en la que Washington impuso la Carta Económica de las Américas, diseñada para eliminar el nacionalismo económico en todas sus cimas. Había una excepción tácita. El nacionalismo económico está bien para Estados Unidos, cuya economía depende en gran medida de la intervención masiva del Estado. La eliminación del nacionalismo económico para otros chocaba con la posición de Latinoamérica en aquel momento, que los mandatarios del Departamento de Estado describieron como la filosofía del nuevo nacionalismo que adopta políticas concebidas para proporcionar una distribución más amplia de la riqueza y elevar el nivel de vida de las masas. Como añadieron los analistas políticos de Estados Unidos, los latinoamericanos están convencidos de que los primeros beneficiarios del desarrollo de los recursos de un país debería ser la gente de ese país. Eso, por supuesto, no funciona. Washington comprende que los primeros beneficiarios deberían ser inversores estadounidenses, mientras que Latinoamérica cumple su función de servicio. No tenía que producirse, como dejarían claro los gobiernos de Truman y Eisenhower, un excesivo desarrollo industrial que pudiera violar los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, Brasil podía producir acero de baja calidad, que no molesta en nada a las empresas estadounidenses, pero sería excesivo que compitiera con esas empresas. Resuenan preocupaciones similares a lo largo del período posterior a la Segunda Guerra Mundial. El sistema global, que Estados Unidos tenía que dominar, estaba amenazado por lo que los documentos internos denominan regímenes radicales y nacionalistas que respondían a la presión popular que pedía un desarrollo independiente. Esa fue la preocupación que motivó el derrocamiento de los gobiernos parlamentarios de Irán y Guatemala, en 1953 y 1954, respectivamente, entre otros. En el caso de Irán, una de las inquietudes era que su independencia pudiera tener efectos en Egipto, entonces agitado por las prácticas coloniales británicas. En Guatemala, aparte del crimen de la nueva democracia que consistió en darles poder a la mayoría de los campesinos e invadir posesiones de la United Fruit Company ya suficientemente ofensivo, la preocupación de Washington era el descontento obrero y la movilización popular en dictaduras vecinas respaldadas por Estados Unidos. En ambos casos las consecuencias llegan hasta el presente. Desde 1953 no ha pasado ni un día en que Estados Unidos no haya estado torturando al pueblo de Irán. Guatemala sigue siendo una de las peores cámaras de los horrores del mundo. Todavía hoy los mayas huyen de los efectos de las campañas casi genocidas en las tierras altas que lleva a cabo el gobierno militar respaldado por el presidente Reagan y sus máximos mandatarios. Como informó en 2014 el director de Oxfam en el país, un médico guatemalteco, el deterioro del contexto político, social y económico es dramático. Los ataques contra defensores de los derechos humanos se han multiplicado por 3 durante el último año.
Hay claras pruebas de una estrategia muy bien organizada del sector privado y el ejército, que han apresado al gobierno para mantener el statu quo, imponer el modelo de economía extractiva y apartar drásticamente a los pueblos indígenas de sus tierras mediante la industria minera, African Palm y plantaciones de caña de azúcar. Además, el movimiento social que defiende su tierra y sus derechos se ha criminalizado, muchos líderes están en prisión y otros muchos han sido asesinados. No se sabe nada de esto en Estados Unidos, y la causa, muy obvia, sigue ocultándose. En la década de 1950, el presidente Eisenhower y el secretario de Estado John Foster Dulles explicaron con claridad el dilema al que se enfrentaba Estados Unidos. Se quejaron de que los comunistas poseían una ventaja injusta. Podían convocar directamente a las masas y conseguir el control de los movimientos de masas, algo que nosotros no somos capaces de hacer. Ellos llaman a los pobres, que siempre han querido expoliar a los ricos. Eso causa problemas. A Estados Unidos, por alguna razón, le resulta difícil atraer a los pobres con su doctrina de que los ricos deberían expoliar a los pobres. Subtítulo. El ejemplo cubano. Una ilustración clara del patrón general fue Cuba. Tras obtener la independencia en 1959, en cuestión de meses empezaron los ataques militares a la isla. Poco después, el gobierno Eisenhower tomó la decisión secreta de derrocar el gobierno cubano. Entonces llegó a la presidencia John F. Kennedy. Pretendía consagrar más atención a Latinoamérica y por ello, al ocupar el cargo, creó un grupo de estudio para desarrollar políticas en esa región y le encargó la dirección al historiador Arthur M. Schlesinger Jr., quien resumió sus conclusiones para el presidente entrante. Como explicó Schlesinger, lo amenazador en una Cuba independiente era la idea de Castro de controlar las cosas. Era una idea que desafortunadamente atraía a las masas de la población en Latinoamérica, donde la distribución de la tierra y otras formas de riqueza favorece en gran medida a los propietarios, y los pobres y no privilegiados, animados por el ejemplo de la Revolución cubana, están exigiendo oportunidades para tener una vida digna. Una vez más, el dilema usual de Washington. Como explicó la CIA, la amplia influencia del castrismo no es consecuencia del poder cubano y, la sombra de Castro se extiende porque las condiciones sociales y económicas en toda Latinoamérica invitan a oponerse a la autoridad y alientan la agitación para conseguir un cambio radical. Y Cuba proporcionaba un modelo para ello. Kennedy temía que la ayuda soviética pudiera hacer de Cuba un escaparate del desarrollo, lo que le daría a los soviéticos la mejor baza en toda Latinoamérica. El equipo de planificación política del Departamento de Estado advirtió que el principal peligro al que nos enfrentamos con Castro es el impacto que la misma existencia de su régimen tiene sobre los movimientos izquierdistas en muchos países latinoamericanos y... La cuestión es que Castro representa un desafío triunfante a Estados Unidos, una negación de toda nuestra política en el hemisferio durante casi un siglo y medio. Es decir, desde la doctrina Monroe de 1823, cuando Estados Unidos declaró su intención de dominar el hemisferio. El objetivo inmediato en el tiempo de la doctrina era conquistar Cuba, pero eso no podía conseguirse por el poder del enemigo británico. Aún así, el gran estratega John Quincy Adams, padre intelectual de la doctrina Monroe y de la del Destino Manifiesto, informó a sus colegas de que con el tiempo Cuba caería en nuestras manos por las leyes de la gravitación política, como una manzana cae del árbol. En resumen, el poder de Estados Unidos se incrementaría y el del Reino Unido declinaría. En 1898, el pronóstico de Adams se cumplió. Estados Unidos invadió Cuba con la excusa de liberarla. De hecho, impidió que la isla se liberara de España y la convirtió en una virtual colonia, por citar a los historiadores Ernest May y Philippe Jellicoe. Cuba siguió siendo una colonia de facto de Estados Unidos hasta enero de 1959, cuando consiguió la independencia. Desde entonces ha estado sometida a grandes guerras terroristas por parte de Estados Unidos, sobre todo durante los años Kennedy, y a la estrangulación económica. Y no por culpa de los soviéticos. La excusa siempre fue que estábamos defendiéndonos de la amenaza soviética, una explicación absurda que, por lo general, no se cuestiona. Un análisis simple de esa tesis consiste en ver lo que ocurrió cuando desapareció cualquier amenaza rusa concebible. La política de Estados Unidos hacia Cuba se hizo todavía más dura, encabezada por demócratas liberales como Bill Clinton, que adelantó a Bush por la derecha en las elecciones de 1992. Ante esto, los hechos deberían pesar mucho más a la hora de validar el marco doctrinal para debatir la política exterior y los factores que la impulsan. Y, sin embargo, una vez más, el impacto es escaso. Subtítulo. El virus del nacionalismo.
Henry Kissinger captó la esencia de la política exterior real de Estados Unidos al calificar el nacionalismo independiente de virus que podría contagiarse. Se refería al Chile de Salvador Allende, y el virus era la idea de que podría haber un camino parlamentario hacia alguna clase de democracia socialista. La forma de tratar con una amenaza de esas características consistió en destruir el virus y vacunar a aquellos que podían infectarse, normalmente imponiendo estados asesinos de seguridad nacional. Eso se logró en el caso de Chile, pero es importante reconocer que la idea servía, y todavía sirve, en todo el mundo. Fue, por ejemplo, el razonamiento que estaba detrás de la decisión de oponerse al nacionalismo vietnamita a principios de la década de 1950 y apoyar a Francia en su intento de reconquistar su anterior colonia. Se temía que el nacionalismo independiente vietnamita fuera un virus que se extendería a las regiones circundantes, incluida la Indonesia rica en recursos. Eso podría incluso haber conducido a Tokio a convertirse en el centro industrial y comercial de un nuevo orden independiente como el que el Japón imperial había tratado de establecer militarmente poco antes. El remedio estaba claro y, en gran medida, se logró. Vietnam quedó prácticamente destruido y acorralado por dictaduras militares que impidieron que se contagiara el virus. Algo similar ocurría en los mismos años en Latinoamérica. Fueron brutalmente atacados y destruidos o debilitados un virus tras otro hasta el punto de la mera supervivencia. Desde principios de la década de 1960, se impuso una plaga de represión en el continente que no tenía ningún precedente en la historia violenta del hemisferio y que se extendió a Centroamérica en la década de 1980, una cuestión que no debería hacer falta revisar. Lo mismo sucedió en Oriente Próximo. Las singulares relaciones de Estados Unidos con Israel se establecieron en su forma actual en 1967, cuando Israel asestó un gran golpe a Egipto, el centro del nacionalismo secular árabe. Al hacerlo, protegió a Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos, entonces implicada en un conflicto militar con Egipto en Yemen. Arabia Saudí, por supuesto, es el estado fundamentalista más extremo y radical, y también un estado misionero, que gasta enormes sumas para imponer su doctrina wahabí salafista más allá de sus fronteras. Merece la pena recordar que Estados Unidos, como Inglaterra antes, ha tendido a apoyar el fundamentalismo radical del Islam en oposición al nacionalismo secular, que hasta hace poco se percibía como una mayor amenaza de independencia y contagio. Subtítulo: El valor de la discreción. Hay mucho más que decir, pero los datos históricos demuestran con suma claridad que la doctrina estándar tiene escaso mérito. La seguridad, en su significado más común, no es un factor determinante en la elaboración de políticas. Hay que repetirlo. En su significado más común. Sin embargo, para evaluar la doctrina estándar tenemos que preguntar qué se quiere decir en realidad con seguridad. ¿Seguridad para quién? Una respuesta es seguridad para el poder estatal. Hay muchos ejemplos. En mayo de 2014, por ejemplo, Estados Unidos aceptó apoyar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que le pedía al Tribunal Penal Internacional la investigación de crímenes de guerra en Siria, pero con una condición. No se podían investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel o por Washington, aunque era innecesario añadir esa última condición. Estados Unidos se autoinmuniza frente al sistema legal internacional. De hecho, existe incluso una legislación del Congreso que autoriza al presidente a usar la Fuerza Armada para rescatar a cualquier estadounidense que lleven a juicio en La Haya. La ley de invasión de Holanda, como en ocasiones se la ha llamado en Europa. Eso una vez más ejemplifica la importancia de proteger la seguridad del poder del Estado. ¿Pero protegerlo de quién? Hay, de hecho, motivos para creer que una preocupación principal del gobierno es la seguridad del poder del Estado frente a la población. Como deberían ser conscientes aquellos que han pasado tiempo hurgando en los archivos, el secreto gubernamental rara vez está motivado por una necesidad genuina de seguridad, sino que sirve para mantener desinformada a la población. Y por buenas razones, que explicó con lucidez un destacado experto liberal y consejero del gobierno, Samuel Huntington. En sus palabras: los arquitectos del poder en Estados Unidos deben crear una fuerza que pueda sentirse pero no verse. El poder mantiene su fuerza cuando permanece en la oscuridad. Expuesto a la luz del sol comienza a evaporarse. Huntington escribió eso en 1981, cuando la Guerra Fría se calentó otra vez, y explicó con más detalle que puede que tenga que venderse la intervención u otra acción militar de tal manera que cree la impresión errónea de que se está combatiendo contra la Unión Soviética. Eso es lo que Estados Unidos ha estado haciendo desde la doctrina Truman.
Estas sencillas verdades rara vez son reconocidas, pero proporcionan claridad sobre el poder y la política del Estado, con ecos que llegan al momento presente. El poder del Estado ha de ser protegido de su enemigo interno. En brusco contraste, la población no está a salvo del poder del Estado. Un ejemplo impactante es el ataque radical a la Constitución por parte del programa de vigilancia masiva de la administración Obama. Por supuesto, está justificado por la seguridad nacional. Es el argumento de rigor en casi todas las acciones de todos los estados y, por tanto, aporta escasa información. Cuando Edward Snowden dejó al descubierto con sus revelaciones el programa de vigilancia de la NSA, hubo altos responsables que afirmaron que ese programa había impedido 54 actos terroristas. Cuando se investigó, la cifra se redujo a una docena y, después, un grupo de trabajo gubernamental de alto nivel descubrió que solo había un caso. Alguien había mandado $8.500 a Somalia. Ese fue el rendimiento del enorme ataque a la Constitución y, por supuesto, a otros países en todo el mundo. La posición británica es interesante. En 2007, el gobierno de Londres le pidió a la colosal agencia de espías de Washington que analizara y retuviera los números de móvil y de fax, mensajes de correo electrónico y direcciones IP de ciudadanos británicos recogidos por su red de arrastre, informó The Guardian, lo que indica, bien a las claras, la importancia que le da el gobierno a la intimidad de sus propios ciudadanos y las exigencias de Washington. Otro elemento de interés es la seguridad del poder privado. Un ejemplo son los enormes pactos comerciales, los acuerdos transpacífico y transatlántico que se están negociando. En secreto, aunque no del todo. No son secretos para los centenares de abogados de las empresas que están fijando las muy detalladas cláusulas. No es difícil adivinar cuáles serán los resultados y las pocas filtraciones que hay sugieren que las expectativas son precisas. Igual que el NAFTA y otros pactos semejantes, no se trata de acuerdos de libre comercio. De hecho, ni siquiera son acuerdos comerciales, sino, básicamente, acuerdos de derechos de inversores. Una vez más, la discreción tiene una importancia crucial para proteger el principal electorado de los gobiernos implicados. El sector empresarial. Subtítulo. ¿El último siglo de civilización humana? Hay muchos otros ejemplos, demasiado numerosos para mencionarlos, hechos que están bien establecidos y que en sociedades libres se enseñarían en la escuela primaria. En otras palabras, hay abundantes pruebas de que garantizar el poder del Estado frente a la población y garantizar la concentración del poder privado son las fuerzas que impulsan las políticas. Por supuesto, no es tan sencillo. Hay casos interesantes, algunos bastante actuales, en los que ambos aspectos entran en conflicto, pero podemos considerar que es una buena primera aproximación. Y es radicalmente opuesta a la doctrina estándar. Fijémonos en otra cuestión. ¿Qué ocurre con la seguridad de la población? Es fácil demostrar que es una preocupación marginal para los que planean las políticas. Tomemos dos ejemplos destacados actuales, el calentamiento global y las armas nucleares. Como cualquier persona alfabetizada sin duda sabe, se trata de amenazas funestas para la seguridad de la población. Volviendo a la política del Estado, descubrimos que se ha comprometido para acelerarlas las dos, y ello por los intereses de sus preocupaciones primarias. La protección del poder del Estado y del poder privado concentrado que determina, en gran medida, la política del Estado. Vamos a pensar en el calentamiento global. Hay ahora mucha euforia en Estados Unidos sobre un siglo de autosuficiencia energética que nos convertirá en la Arabia Saudí del siglo que viene. Quizás el último siglo de la civilización humana si se mantienen las políticas actuales. Eso ilustra con mucha claridad la naturaleza de la preocupación por la seguridad. Desde luego, no la seguridad de la población. También ilustra el cálculo moral del capitalismo de Estado contemporáneo. El destino de nuestros nietos no cuenta nada cuando se compara con el imperativo de que mañana aumenten los beneficios. Un examen más atento del sistema de propaganda refuerza estas conclusiones. Hay una inmensa campaña de relaciones públicas en Estados Unidos, organizada abiertamente por las compañías energéticas y el mundo empresarial, para tratar de convencer a la opinión pública de que el calentamiento global o bien es irreal o no es resultado de la actividad humana. Y ha tenido cierto impacto. Estados Unidos se sitúa por debajo de otros países en cuanto a la preocupación ciudadana por el calentamiento global, y los resultados están bien segregados. Entre los republicanos, el partido más entregado a los intereses de los ricos y a los del poder empresarial, se sitúa muy por debajo de la media general. La principal revista de críticas de los medios, Columbia Journalism Review, publicó un artículo interesante sobre el tema atribuyendo este resultado a la doctrina de los medios de ser justos y equilibrados.
En otras palabras, si un periódico publica un artículo de opinión que refleja las conclusiones del 97% de los científicos, también debe publicar un contraartículo que exprese el punto de vista de las empresas energéticas. Eso es lo que ocurre, pero desde luego no se trata de una doctrina justa y equilibrada. Por ejemplo, si una revista publica un artículo de opinión que denuncia al presidente ruso Vladimir Putin por el acto criminal de invadir Crimea, seguramente no tendrá que publicar un artículo que señale que, aunque el acto es de hecho criminal, Rusia tiene motivos mucho más fuertes que los que tenía Estados Unidos hace más de un siglo para invadir el sureste de Cuba, incluido Guantánamo, el puerto más importante del país. Y para rechazar la exigencia cubana de devolución planteada desde la independencia. Y lo mismo es válido en muchos otros casos. La doctrina actual de los medios es ser justos y equilibrados cuando están implicados los intereses del núcleo principal del poder privado, pero seguramente no en otros asuntos. Sobre la cuestión de las armas nucleares, los hechos también son muy interesantes, y aterradores, ya que revelan de forma muy clara que, desde los primeros tiempos, la seguridad de la población no se tuvo en cuenta y así sigue. No hay necesidad de examinar los archivos, pero no cabe duda de que los estrategas políticos han estado jugando a la ruleta con el destino de la especie. Como seguramente todos somos conscientes, ahora nos enfrentamos a las decisiones más inquietantes de la historia humana. Hay muchos problemas que deben abordarse, pero dos son acuciantes. La destrucción medioambiental y la guerra nuclear. Por primera vez en la historia, nos enfrentamos a la posibilidad de destruir las perspectivas de una existencia digna. Y no en un futuro lejano. Solo por esa razón, es imprescindible despejar las nubes ideológicas y afrontar de manera sincera y realista la cuestión de cómo se toman las decisiones políticas y lo que podemos hacer para alterarlas antes de que sea demasiado tarde.